Muy buenos días, Dios te bendiga, qué bendición. Estamos hoy en este proceso de lectura del día número 66, leyendo la palabra del Señor, y estamos en el libro de Josué del 8 al 10. Toma y destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmaye, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey como que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la tierra, la gente de guerra, para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la haya tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta ambos emboscada a espadas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hicieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto, a donde los había perseguido, y a todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos,
Todos los israelitas volvieron a Ai y también la hicieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Josué, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Josué, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del sur, grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapados viejos y recocidos en sus pies, con vestido viejo sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizá habéis en medio de vosotros, como os pues pondremos a hacer la alianza con nosotros. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarón, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este pueblo pan, este nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras cosas para el camino el día que salimos para venir a nosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos.
también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya lejos, ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Ai tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos la alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Verón y Kiriatesim. Y no lo mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlo vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concedida la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándole Josué les habló diciendo: ¿por qué no habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejaré de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Leñadores y aguadores. Derrota de los amorreos, capítulo 10. Cuando Adoniset, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado de Ai, y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, a Ai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, y tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, y como una de las ciudades reales, y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí, ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra, con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Moisés: no tenga temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Becerrón, y los hirió hasta Seca y Macena. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Becerrón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras
sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras, el granizo, que los, que los de los hijos de Israel y mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que este Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo a presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se detuvo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, haciendo habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres juntos a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlo, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvó a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y se Maceda pasó Josué y todo Israel con el Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho a Jericó, a Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la mano al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Mifna. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel en el Aiglón, y acamparon cerca de ellas, y la combatieron, y la tomaron al mismo día, y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él en Eglón Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho
a Eglón. Así la destruyeron. Después, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Y después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ellas y tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí de dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él y al campamento de Gilgal. Qué bendición, hemos llegado al final de este día número 66. Sígueme en un próximo video para que sigamos leyendo la palabra del Señor. Bye bye.